Tema: sector terciario de la economía. Antes de revisar el tema del sector terciario de la economía, debemos recordar que en cursos inferiores se revisó el sector primario y secundario. Y rápidamente entonces decimos que el sector primario comprende todas las actividades encaminadas a la obtención de recursos de la naturaleza, es decir, como la agricultura, ¿no? La práctica de la ganadería, la pesca, la extracción de los minerales, es decir, la minería, la explotación forestal, prácticamente todos estos recursos naturales que son parte del sector primario. Por otra parte, el sector secundario hace referencia a la industrialización, es decir, es la segunda etapa de la economía. Son las actividades relacionadas en la transformación de materias primas, de estas materias primas en un producto acabado, ¿listo? En un producto de consumo. Forman parte de este sector secundario como la industria, como hace rato le decía, la obtención de fuentes de energía y la artesanía. En resumen, el sector terciario entonces comprende los trabajos consistentes en ofrecer servicios a las personas. Sector terciario puede ser también llamado como sector de servicios. Forma parte de esto como la enseñanza, la medicina, la hotelería, el turismo, el transporte, la banca, son parte del sector terciario. Revisemos uno tras otro. En esta primera etapa vemos ahora la economía del sector terciario. El sector terciario está representado en primer lugar por la generación y distribución de energía, como en este caso. Veamos. La generación y distribución de energía eléctrica. ¿Listo? Los servicios financieros, como la banca. Los tipos de bancos que tenemos en Bolivia. El transporte, sea aéreo, terrestre, acuático, etc. Y la comunicación, como tenemos las formas de comunicarnos en Bolivia. El comercio puede ser mayorista, minorista, a gran escala. La construcción, como en el caso de Bolivia, tenemos rascacielos, proyectos que algunos ya están a punto de concluirse, sobre todo en Santa Cruz. El turismo, que es muy importante en Bolivia, y finalmente la administración pública, ¿no? Como se ve en este. Revisemos un poco. Por ejemplo, ¿quiénes son los que administran, quiénes son parte de la administración pública? Por ejemplo, los médicos, ¿ya? Los trabajadores, obreros, ¿ya? Los que hacen servicio en el colegio, por ejemplo, o los docentes, o los abogados, ¿no? Etcétera, o un ingeniero, o cargos de apoyo de técnicos, como secretarías, o cargos de rango mayor, como los viceministerios, los viceministerios generales, los directores generales, jefes de área, etcétera. O en su mayoría, por ejemplo, la educación. ¿Listo? Ahora que revisamos el sector terciario de la economía, revisemos cómo aportan estos sectores. Los subsectores del sector terciario generan el cuánto de PIB, Producto Interno Bruto. Las finanzas y seguros, en primer lugar, aportan el 23% de la economía. Ahí tenemos, el 23%. Transportes y comunicaciones, ellos el 21%. Pasamos. La administración pública apoya al PIB con 17.5%. Y finalmente, el comercio con el 15.2%. Una vez que revisamos, ahora veamos el siguiente audiovisual. Bien, ahí tenemos la diapositiva para un poco centrarnos, resumir un poco esta parte del sector terciario. Ahí estamos. El sector terciario también se llama como el sector de servicios. Por ejemplo, servicios prioritarios. Por ejemplo, la electricidad,
gas, agua, que son servicios básicos a la sociedad, o aquellos servicios ligados a la producción. Es vital para la economía de los hogares en la actualidad. También tenemos servicios como el sector de la construcción. Esta del sector de la construcción es la más dinámica en Bolivia. ¿Por qué? Porque genera más del 50% de empleos en Bolivia. Y finalmente los otros sectores, subsectores del sector terciario y que tienen mayor peso es el transporte y las comunicaciones que tienen mayor, se podría decir, desarrollo en Bolivia. Ahora veamos cómo se modernizó el sector terciario en la actualidad. El sector terciario comprende las telecomunicaciones. Las telecomunicaciones, por ejemplo, mira, ahí tenemos la telefonía celular, se modernizó hoy en día. El internet, tenemos por ejemplo la fibra óptica que en el 2016 se firmó en una primera fase y el 2019 segunda fase. Se abaratará los costos de uso de internet. También tenemos la ingeniería satelital, que es un proyecto anhelado con Tupac Katari y ya funciona en algunas regiones de Bolivia. Aún falta su implementación, su uso. Los servicios financieros es muy importante. Por ejemplo, ahí estamos los cajeros automáticos. Esto otro. Tenemos, por ejemplo, la compra de las compras electrónicas. No es necesario tener dinero ahora. Con un clic y una tarjeta de crédito podemos hacer nuestra transacción comercial. O las operaciones en línea, ¿no? Compras, ventas al exterior, interior, etcétera. También tenemos el turismo, comercio y administración pública. En cuanto a comercio, turismo, por ejemplo, últimamente en las últimas décadas, Bolivia se favoreció con los teleféricos en La Paz, en Oruro, Cochabamba. También tenemos el comercio exterior boliviano, que creció en las primeras décadas del siglo XXI. ¿Ya? También tenemos el crecimiento nacional e internacional de pasajeros, el turismo. ¿Ya? Hoy en día el turismo, el transporte, mira, ¿cómo hoy en día? El transporte se benefició con la construcción de las doble vías, por ejemplo, esta fotografía, doble vía Santa Cruz-Cochabamba. Hoy funciona, está concluido. O la comunicación, como en este caso, el megaproyecto para unir el tren desde Brasil hasta Chile, pasando por Bolivia, ¿no? O tenemos también el tren metropolitano en Cochabamba, que es un proyecto que ya debería inaugurarse el 14 de este año, el 14 de septiembre de este año en Cochabamba, pero por motivos políticos hoy no se cumplió. Finalmente, lo más importante, son miles de colegios que se crearon en Bolivia. Se dio atención a la educación, solo falta su capacitación, actualización tanto de los maestros, docentes y parte administrativa. En cuanto a la salud, se atendió con 1.107 hospitales, como en ningún otro país en Latinoamérica. Prácticamente faltaba su implementación en algunos hospitales y en otras son tan modernas que falta también la capacitación y especialización de médicos que sepan utilizar el tipo de infraestructura y instalaciones que lo tiene. Eso lo tuvimos en las últimas décadas del siglo XXI. Ahora, revisando un poco, en el último tiempo se realizó, ¿no? Se nacionalizó el sector secundario, como el YPFB, Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, o Entel, o ENDE, que dieron réditos. Actualmente la economía boliviana se basa en la generación de empleo y trabajo y también generación de economía en base a estos tres subsectores del sector terciario. Ahí también tenemos Misiego 1, Misiego 2, agua, también el servicio. O el salar de Uyuni,
paneles solares, o en este caso, la producción, los primeros automóviles movidos con energía eléctrica con baterías de litio, donde producidos en Bolivia. Grandes adelantos que se dieron en los últimos 20 años del siglo XXI, primeros años del siglo XXI, mejor dicho. ¿Listo? Así estamos, con esto prácticamente revisamos y les agradezco nuevamente. Gracias, hasta la próxima clase.